Muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos. Gracias por permanecer con nosotros en este programa de En Busca del Favor de Dios. Hoy junto al pastor Carlos Lacalle vamos a estar compartiendo una maravillosa enseñanza de la palabra de Dios sobre la amargura. Es bien interesante, pastor Carlos, este tema de la amargura, ¿no? Vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 15. La palabra de Dios dice así: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. La palabra de Dios nos habla, pastor Carlos, acerca de la raíz de amargura. Y nótese tal vez aquí el concepto de esta palabrita, raíz. La raíz es algo que puede profundizar, pero va a crecer dependiendo de la planta. Vamos a ver. Quiero contarte una anécdota que me sucedió años atrás en mi casa. Habíamos sembrado una palmera al frente de la casa y resulta que esta palmera pues empezó a crecer cada vez más, ¿verdad? Y lo obvio que uno espera. Llegó un punto donde aquella palmera había crecido demasiado, ¿verdad? Diferentes ramitas, tenía sus 2-3 metros de altura máximo, pero se había hecho como una área fuerte en la parte de abajo. Resulta de que decidimos arrancarla. Cuando decidimos arrancarla, pues cogimos una pala y pensamos de que iba a ser sencillo arrancarla. No fue nada sencillo, bien complicado. Pues tuvimos que buscar un pico y una pala para empezar a escarbar más. Resulta de que había una raíz principal, pero después habían desplegado una cantidad de raíces como ramificaciones que se habían extendido y habían hecho que aquello realmente estuviera muy bien plantado. Eso es una raíz. Una raíz de amargura es algo que está muy bien plantado, es algo que se sembró. Se sembró en una tierra y empezó a echar esas raíces, una principal, pero un montón que se han ido extendiendo, y a la hora de arrancarla a veces es difícil, pero resulta de que hay que hacerlo porque es necesario. La palabra nos dice que hay una raíz que se llama amargura. Significa que si hay una raíz, tiene que haber un tronco. Y ese tronco posiblemente está en una condición difícil, pero hay que empezar a arrancarlo. Una raíz de amargura es cuando a nuestra vida llegan emociones que nos causan daño, por ejemplo, la envidia, por ejemplo, resentimiento, la falta de perdón, el engaño. Y cuando esta raíz está, hay manifestaciones, pastor. Hay personas que de pronto, de un momento a otro, cambian su personalidad. Estaban felices y ya están tristes, o están depresivos, o de pronto están enojados, o de pronto sacan palabras deshonestas. En fin, lo que estoy diciendo es que están cambiando constantemente debido a una raíz que está en sus vidas. La palabra llama a esta raíz de amargura. Me llama la atención en la palabra que dice brotando alguna raíz de amargura. O sea, brotando es que empieza a salir. O sea, que empieza a salir esa raíz y hace que ese tronco sea firme, ¿verdad? Y sea, digamos, permanente. Eso que decías es interesante porque a veces estas situaciones no las vemos en nuestra vida, igual que la raíz. Vos ves el árbol, pero no ves lo que está abajo. Puede ser que abajo haya una raíz grande que no solo esté en ese lugar, sino que esté en todo el terreno, porque en algunos momentos hay árboles, digamos, que uno dice, no, está plantado solo ahí, pero empieza uno a escarbar y resulta que está en todo el terreno. Entonces tiene que empezar a cortar esas raíces. Entonces pasa igual en la palabra, cuando brotan esas raíces es que el árbol se vuelve fuerte y se vuelve firme, digamos, con esas raíces o esas ramificaciones que se están dando, que como tú lo decías muy bien, rencor, resentimiento, ¿verdad? Envidia, celos, todo eso son, digamos, raíces pequeñas, pero algo que me llama la atención entonces es que esas raíces en algún momento tuvimos que haberlas sembrado. Exacto, esa raíz la sembramos. ¿Cómo la sembramos? La sembramos cuando nosotros nos enojamos, hablamos cosas que no tenemos que hablar,
nos empezamos a sentir resentidos, dolidos, y ese dolor es una semilla que se siembra y nos hace irnos hacia un terreno de falta de perdón. Entonces, cuando nosotros no hemos perdonado, porque decimos muy frecuentemente, perdono pero no olvido, eso es una aplicación muy del mundo. No quiero aclarar porque para muchos todavía eso es un versículo bíblico. No, no lo es. No funciona así. Entonces, esta expresión que muchas personas lo dicen es una forma de escudarse del por qué son así, del por qué, ¿cómo se llama?, se sienten resentidos para con alguien, o por qué viven así con alguien, o por qué tratan de una manera particular a una persona. Cuando esto se siembra, esto empieza a crecer, esas raíces empiezan a extenderse y cada vez es más. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando de pronto hay una situación ahí difícil y a raíz de esto se expresan palabras que no debieran de decirse, que son hirientes, de pronto alguno de los dos dice exactamente lo que hiciste hace un mes, o hace 2 meses, o hace un año. Están recordando una etapa de sus vidas. Significa que cuando ocurrió eso hace un mes, 2 meses o un año, no perdonaron. Simplemente se quedaron callados, simplemente dijeron, no, pues ya pasó, pero no ha pasado, y lo vemos de esta manera. Para que vuelva a nuestra mente y lo saquemos en ese momento, significa que en nuestras vidas hay una raíz de amargura. Sí, eso que dices es importante porque volvemos a la palabra brotar, ¿verdad? Entonces, esos recuerdos, ¿verdad?, que vienen a nuestra mente es tal vez de años, ¿verdad?, de meses, incluso de días, incluso hasta de horas, ¿verdad? Que a veces decimos, es que me lo hiciste en la mañana. Exacto. Y es en la tarde, ¿verdad? Entonces, eso lo que provoca es que la persona no ha experimentado, digamos, el perdón. Exacto, no ha experimentado el perdón. Es más, la misma palabra dice de Hebreos 12:15, en la segunda parte dice que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Es que nos contamina, porque la falta de perdón hace que empezamos a compartir esa falta de perdón con otra persona, con otra persona y con otra persona. Entonces viene como ese chisme y esa situación de lo que a mí no me parece, de lo que a mí no me gusta, de lo que yo no comprendo, de lo que a mí esto me está afectando, etcétera, etcétera. Y lo que estamos haciendo finalmente, pastor, es dando a entender con toda claridad que hay algo que está en nuestro corazón que está mal. A raíz de esto, cada una de esas manifestaciones en ese mundo espiritual se traducen también en manifestaciones naturales. Y por consecuencia, hay muchas personas, y digo esto y lo aclaro, no significa que toda raíz de amargura produzca esto, pero estos efectos o estas enfermedades, en su mayoría, son producto de raíces de amargura, como por ejemplo, problemas estomacales, problemas del colon, problemas de úlceras, como por ejemplo artritis, como por ejemplo en muchas ocasiones personas que llegan a una parte ya más extrema del cáncer, en diferentes partes, en el estómago, en la garganta, en la boca, en fin, todo esto se reduce, pastor, a la falta de perdón, debido a una raíz de amargura. Sí, también algo que brota en la raíz de amargura también es la ansiedad, ¿verdad? Claro. La ansiedad, la depresión. La depresión, entonces, correcto. Llega un momento en que domina tanto, ¿verdad?, en la raíz, ¿verdad?, que es el tronco, que hace, digamos, de que se convierta en una enfermedad. Qué interesante eso que dices, ¿verdad? Porque empieza, digamos, como una manifestación y después se va haciendo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que se convierte, como dices, en algunas ocasiones hasta en una enfermedad ya, digamos, directa en la persona. Exacto. Muchas personas dicen, no, pero yo ya perdoné, yo no tengo nada que perdonar. La realidad es que todos tenemos que perdonar, y mucho. Lo peor de todo es engañarnos a nosotros mismos diciendo que no hay nada que perdonar. Todos tenemos la oportunidad del perdón si lo buscamos. Es una decisión, claro que sí. Tú y yo tenemos que tomar esa decisión si queremos realmente aprender a caminar en una vida de libertad.
Sé libre en el nombre de Jesús con una sola palabra maravillosa y poderosa: perdón. El perdón es la práctica más hermosa que podemos llevar a cabo todos los días. Si lo hacemos, nuestra vida cambia. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este programa de En Busca del Favor de Dios. Bendiciones.